Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo programa de Romanos 1:16. Yo soy Juan Paulo y me da mucho gusto estar en contacto con ustedes una vez más. Es muy emocionante la historia de la iglesia, porque cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, estudiamos la historia de nuestra propia identidad, de nuestra fe, de nuestra vida. Los cristianos que nos precedieron demostraron, unos de una forma más evidente, otros no tanta, que Cristo ha estado con su iglesia cumpliendo aquellas palabras que le fueron dichas a Pedro, donde escuchamos todos en la Sagrada Escritura que la iglesia iba a ser fundada y las puertas del Hades no podrían contra ella. Y estudiar historia de la iglesia es muy importante para que nosotros como cristianos veamos cómo la mano de Dios ha estado protegiendo a la iglesia durante siglos y tengamos una perspectiva correcta de los desafíos que al presente están presentándose a nuestras congregaciones locales. Y quiero que comencemos abriendo la Sagrada Escritura. Por favor, si usted es tan amable de ir por su Sagrada Escritura y abrirla en Hechos 20, versículos 17 al 32. Lucas relata el recorrido de Pablo a través de Macedonia y Grecia. En este contexto, estimados amigos, dice que desde Mileto Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, y esta es la parte, estimados amigos, que quiero comentar como la base de lo que hablaremos el resto de este video. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. Dice el versículo 27. Porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Tened cuidado, y esta es la clave aquí, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. El versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. El versículo
30, estimados amigos, es una verdadera tragedia, porque aquí el apóstol les dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Entre vosotros mismos. Dice la escritura que el apóstol les dice que ha pasado 3 años de noche y de día amonestándolos con lágrimas a cada uno. Y aún así entre ellos saldría gente perversa enseñando cosas perversas para descarriar a las ovejas. Imagínense ustedes, amigos, si el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, estuvo 3 años amonestándolos día y noche con lágrimas, y aún así hubo quien se atreviese a descarriar con falsa doctrina o con doctrinas erróneas a las ovejas. ¿Qué esperamos del siglo XX, del siglo XXI, de la posmodernidad? ¿Qué tan alto es el peligro de que exista dentro de la iglesia el día de hoy pastores y maestros que estén descarriando a las ovejas con sus doctrinas erróneas y con su manera de vivir? Pero fíjense qué interesante, ¿qué pasó en Éfeso después de esta despedida? Ahora vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios: como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. El apóstol Pablo les dijo, cuidado, les he amonestado 3 años. Entre ustedes mismos van a salir personas que van a descarriar a los demás. Y exactamente eso es lo que pasó. ¿Acaso no escucharon la amonestación del apóstol? Dice Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Dice entonces que requiera, le dice Timoteo, a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Discúlpeme usted lo que voy a decir, pero leyendo este versículo y a propósito del tema que tratamos el día de hoy, pudiéramos leer de esta forma: queriendo ser maestros de institutos bíblicos y de seminarios cristianos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Una doctrina extraña, de acuerdo con el apóstol Pablo, pues era cualquier enseñanza que estuviese en contra de lo que él les había enseñado en Éfeso. Tan sencillo como eso. Es así como llegamos a la siguiente reflexión. Los mayores peligros, amigos, que enfrenta la iglesia no provienen desde fuera de la iglesia, sino desde dentro. O sea, son los miembros de la iglesia visible, para que sea todavía más claro, son los miembros de la iglesia visible los que, cual caballo de Troya, son capaces de llevar a los demás al error o literalmente a descarriarlos. Hay mucha preocupación el día de hoy por los cambios políticos que están dándose alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa. Y hay cristianos que están preocupados y están augurando la época más difícil para la iglesia que se haya vivido en los últimos siglos. Algunos dicen que se van a acabar las libertades religiosas y que la persecución va a ser muy, muy dura. Ciertamente yo creo que sí hay algo de verdad en esta forma de pensar. Es verdad, amigos, que lo que pasa fuera de la iglesia sí la impacta. Pero escuchen esto: jamás lo que pasa fuera de la iglesia
puede descarriar a una oveja de Cristo. Si una oveja está descarriada, no es por culpa del político o del partido o de la economía. Si una oveja está descarriada, hay que buscar la causa dentro de la congregación en donde esa oveja se supone debería de ser alimentada, amonestada y guiada. Ahora, fíjense bien, para principios del siglo XX, doctrinas como la evolución y la así llamada alta crítica empezaron a inundar las instituciones cristianas en Europa. Hubo una evolución de la alta crítica, por ejemplo, que fue desde Francia hasta Alemania, y de Alemania a Gran Bretaña, y de Gran Bretaña a América, y de América pues a Latinoamérica. Se empezaron a imponer visiones racionalistas sobre la fe. Les voy a leer una parte de esta obra. Esta es una adaptación de Fundamentals. Voy a hablarles en un momento más de esta obra con más detalle. Según Canon Dixon Hagee, en esta obra de los Fundamentals, lo que tenían en común todos estos movimientos franco-alemanes, británicos y luego británico-americanos es la negación de los milagros, la negación de la profecía y la negación de la revelación. Y según el Dr. Farnell, en su Bible Criticism, es una obra que yo les recomiendo muchísimo, la estoy leyendo en Kindle. Lo que ocasionó la caída del cristianismo, dice él, en Inglaterra y Escocia, no fue el comunismo, ni tampoco fueron los nazis, sino un clero descuidado por la doctrina y un pueblo que no vio el peligro. O sea, se juntaron las dos cosas, porque un clero descuidado puede ser detenido por un pueblo que lee la escritura. Pero si a un clero descuidado le sumas un pueblo que no lee las escrituras, no es como los bereanos, entonces, pues por eso pasa lo que pasa. Y fíjense este dato que les voy a dar. ¿Qué pasó cuando toda esta alta crítica, todo este evolucionismo empezó a pegarle a las instituciones y llegó a América? Pues hubo gente, amigos, que no se quedó de brazos cruzados. Y fíjense que estas personas no salieron a trolear a los falsos maestros, se pusieron a escribir, se organizaron de tal manera que pudieran ofrecerle al pueblo cristiano una respuesta bíblica teológica al problema que estaban enfrentando. Y fíjense este dato sumamente importante dentro de la historia. Del 25 de mayo al 1 de junio de 1919, 6,000 cristianos, dije 6,000 cristianos, se reunieron en Filadelfia en la Conferencia Mundial sobre los Fundamentos Cristianos. Aquí pueden ustedes ver una fotografía y ahorita les voy a enseñar este documento histórico muy importante, pero esta fotografía está dentro de un documento que fue digitalizado. Y bueno, aquí hay gente como Lewis Perry Schaeffer, como Torrey, y un montón de personajes que algunos de los cuales les voy a mencionar ahorita. Bueno, pues 6,000 cristianos se reunieron en Filadelfia en la Conferencia Mundial sobre los Fundamentos Cristianos. W.H. Griffin Thomas presidió el comité de resoluciones, en tanto que predicadores populares como W.B. Riley, R.A. Torrey, Lewis Perry Schaeffer, sí, discúlpenme ustedes, y aquí lo voy a decir entre paréntesis, yo creo que hay que tener respeto, aunque uno sea milenial o reformado, debe uno tener respeto por la historia y por lo que otros cristianos han hecho. Porque quiero que sepan que esta ola de alta crítica, de evolucionismo, esta ola de ovejas descarriadas, por la gracia de Dios, la detuvieron muchos que eran dispensacionalistas. Personas que estaban comprometidas con la hermenéutica histórico-literal gramatical y que no estaban dispuestos a ceder. Y bueno, Schaeffer fue uno
de ellos. Pero siguiendo, también estaba James Gray, William L. Pettingill, y varios de estos hablaron esos días. Asistieron, escuchen ustedes, delegados de 42 estados en América, la mayoría de provincias canadienses, así como de 7 países, para unirse contra la infiltración de la destructiva alta crítica y el liberalismo de esos días en la iglesia. La conferencia fue registrada en un documento que lo titularon Dios ha hablado. El Comité de Conferencia Bíblica de 1919 de Filadelfia se encargó de eso. Se constituyó en 25 intervenciones que quedaron grabados estenográficamente para la posteridad. Y fíjense ustedes lo que les voy a enseñar ahora enseguida. Este es el documento que fue digitalizado, God Had Spoken. Hay que tener una copia de esto que es histórico y quedó registrado como un testimonio de hombres fieles que no estaban dispuestos a comprometer la verdad. Dice aquí la librería de la Universidad de Minnesota. Sí, aquí aparece el nombre de Riley. Y fíjense ustedes los maestros de la conferencia. Está Gilley, Lewis Perry Schaeffer, Winchester, Torrey, Gray, Rather, Massey, Riley, Scofield. Pues este es otro dispensacionalista muy importante, Scofield. Y miren, este video no pretende ser una defensa del dispensacionalismo, pero yo me he dado cuenta que hay mucha ignorancia del papel que ha jugado el dispensacionalismo en la defensa de la fe a lo largo de la historia, desde que este dispensacionalismo ya sistematizado vio la luz de la mano de John Nelson Darby. Bueno, pues está Pettingill, también está Stratton, Munhall, Haldeman, Kiley, Philpott, McNeely, Alexander. ¿Qué temas se trataron en estas conferencias? Fíjense, se habló de la oración, se habló de bibliología, se habló de teología propia, de cristología, de amartología, de soteriología, de la santidad, se habló de profecía, entre otras materias. Y la introducción es lo que les quiero compartir. Lo voy a poner aquí, aunque está en inglés, pero yo se los voy a traducir. Fíjense lo que dice: la gran apostasía se ha extendido como plaga en la cristiandad. Hay hambre en todos lados, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Miles de falsos maestros, dice miles de falsos maestros, muchos de ellos ocupando altas posiciones eclesiásticas, han traído herejías condenables, incluso negando al Señor que los compró y trayendo sobre ellos súbita destrucción. La Biblia ha sido herida en casa de amigos. Fin de la cita. El comité informaba o sostenía 9 resoluciones innegociables, y de ellas nada más les quiero compartir la primera. Aquí está el reporte del comité sobre las resoluciones y está aquí la número 1. Dice: nosotros creemos que la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento es verbalmente inspirada por Dios e inerrante. Esto es muy importante, and inerrant, en los originales, en sus escritos originales, y que es la autoridad suprema y final para la fe y la vida. Esto es muy interesante porque la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica, 59 años después de que se escribió esto, en 1978 vio la luz la Declaración de Chicago, 1978, esto es 1919. Entonces, quiere decir que lo que hizo la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica fue simplemente recoger y expandir o explicar con más detalle lo que esta doctrina de la inerrancia significaba. Porque finalmente la inerrancia, amigos, ha sido parte de la doctrina cristiana a lo largo de los siglos.
siempre se había creído en que la Biblia era inerrante, que no se usara la palabra como tal, pues de ninguna manera descalifica. Puedes encontrar doctrina sobre la inerrancia bíblica en los teólogos y maestros a lo largo de la historia de la iglesia. Nosotros en nuestro sitio web oficial www.jpablomartinez.com tenemos información sobre eso. Ponen el buscador inerrancia y te van a salir escritos y programas podcast inclusive. Concomitantemente aparece la obra de los Fundamentals. Yo les enseñaba este ejemplar aquí. Y la obra de los Fundamentals originalmente tuvo 12 volúmenes financiados por dos personas que trabajaban o estaban asociadas con el petróleo, Christian Lehman y Milton Stewart, en 1909, y una edición posterior que constaba de 4 volúmenes. Les he puesto aquí la edición de Baker. Contenía casi todos los artículos originales y fue patrocinada por el Bible Institute of Los Angeles, que hoy es la Universidad de Biola. Si usted es como yo, un heredero o un deudo de estos valientes cristianos que construyeron defensas teológicas para proteger a la iglesia, entonces se identificará con esta historia como su propia historia y la mía. Nuestros antecedentes como fundamentalistas en la posmodernidad. Yo sé que el día de hoy el término fundamentalista es un término peyorativo. De hecho, es desde hace muchos años así. Es sinónimo de cerrazón. Pero yo les acabo de hablar en este video de cómo el término en realidad tiene una fuerte carga de erudición doctrinal, de entendimiento bíblico, sistemático y de defensa de la fe. Los hombres que están aquí y otros muchos que a lo largo de la historia han defendido la fe cristiana bíblica no eran y no han sido y no van a ser ningunos ignorantes. Hoy, amigos, el caos en los institutos y en los seminarios está peor probablemente que lo que estaba allá en Filadelfia en 1919. Y fíjense que, dicho sea de paso, este número de 6,000 que aparece en las conferencias bíblicas en Filadelfia, ¿acaso no les evoca a ustedes lo que aparece en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 12 al 18? Y vamos a leerlo brevemente porque es muy oportuno, como siempre, la palabra de Dios. Estamos hablando aquí del encuentro del Señor con Elías en Horeb. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto. Y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Es decir, israelitas en este contexto que a pesar de la crasa idolatría nunca quisieron comprometer su fe con el Dios del pacto. ¿Qué enseña el seminario o el instituto bíblico a donde tu iglesia local
manda a los estudiantes que quieren ser pastores o maestros a capacitarse. La iglesia sabe qué enseñan esos profesores en el seminario. ¿Saben qué? La mayoría de las veces, las ovejas, los miembros de la iglesia local, no tienen ni idea de lo que les están enseñando a los jóvenes o a las personas que envían a los institutos o seminarios bíblicos, aún de sus mismas denominaciones. Los maestros liberales de verdad que pululan, uno se los encuentra en todas partes, y en las aulas, como no está la protección pastoral allí, en las aulas de los institutos, de los seminarios, no están los pastores allí, no están las congregaciones allí, a veces estas personas, estos profesores liberales, pues enseñan todo tipo de cosas, a veces veladamente, a veces hacen una sugerencia, a veces siembran la duda, siembran el escepticismo en los estudiantes y así los regresan a sus congregaciones. Y entonces los estudiantes tienen que tomar una decisión. Si van a permanecer fieles, sin doblar las rodillas y sin besar a los baales, o si van a ceder y subirse al barco de la así llamada erudición liberal. Cada pastor, amigos, cada comisión de educación deberían de ayudar a los que quieren ir a estudiar a los seminarios, a los institutos bíblicos, para acompañarlos, qué libros están leyendo y a dónde están llevando su educación, que se supone debería de ser ortodoxa y cristiana. Y tenemos que seguir orando, amigos, para que Dios siga enviando mentes como las de Policarpo, como las de Ireneo, con mentes como las de Atanasio, de personas que entiendan la Sagrada Escritura y que sean capaces de ver por dónde está yendo la tendencia y que puedan enseñar y anunciar con oportunidad a las ovejas de Cristo por dónde no es el camino antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com/jpaulomartinez o también a través de nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.